pasar al segundo módulo. Ya hablamos de cuál es la importancia del derecho a la competencia. Vamos a empezar el segundo módulo, que es ¿qué prohíbe la ley? ¿Qué es lo que prohíbe la ley en Colombia? Yo aquí les puse que 3 grandes prohibiciones. Yo empiezo por estas 2 para que no se les olvide. En Colombia se prohíben básicamente 2 grandes cosas. Uno, los acuerdos entre competidores. Cuando ustedes oyen la palabra cartel, un cartel es un acuerdo entre competidores. El derecho a la competencia todo quiere menos que los competidores hagan acuerdos. Entonces, una gran prohibición son los acuerdos entre competidores. Una segunda gran prohibición es el abuso de la posición de dominio. Y aquí les quiero hacer esta salvedad. En Colombia no es ilegal tener el monopolio de una actividad y no es ilegal tener posición de dominio en el mercado. Ustedes han oído en relación con su compañía que por ahí en la prensa alguien sale a decir es que Ibope tiene un monopolio odioso. Pues es que en Colombia no es ilegal tener monopolio, no es ilegal. Hay compañías, no es muy común, pero hay compañías, en el caso, no es lo mismo tener el monopolio que tener la posición de dominio. El monopolio es que no hay nadie más que ejerza la misma actividad, que es el caso de ustedes. En Colombia no hay nadie más que preste los servicios que ustedes prestan. Entonces, Cantar Ibope tiene el monopolio de la actividad. No es ilegal. La posición de dominio es cuando sí hay otras compañías que prestan los servicios o que venden los productos, pero hay una compañía que tiene un porcentaje muy importante en el mercado, tan importante que puede determinar las condiciones del mercado. ¿Qué es lo que es ilegal en Colombia y que para ustedes es muy importante entender? Lo que es ilegal es abusar de ese monopolio que se tiene o abusar de la posición de dominio que se tiene. Y más adelante vamos a ver, hay unas conductas específicas que se consideran abuso de la posición dominante. Entonces ustedes como compañía sí tienen que tener el cuidado de no incurrir en esas conductas, de abusar de esa posición de dominio. Y luego arriba puse que 3 grandes prohibiciones porque hay una prohibición general. Hay una norma del año 59 que dice, es una norma un poco vaga, pero que dice que en últimas toda conducta anticompetitiva puede ser ilegal. Entonces, cuando uno está en las investigaciones ante la Superintendencia de Industria y Comercio, cuando uno está defendiendo a alguien, uno trata de decirle a la superintendencia, mire, no, es que aquí no hay un acuerdo ilegal y aquí tampoco hay un abuso de posición dominante. Pero la superintendencia en muchas ocasiones dice, ah, no, pero es que se violó la prohibición general. Y eso cada vez es más frecuente. Y ahora vamos a ver en qué casos la superintendencia ha acudido a esta prohibición general. Pero para efectos de ustedes, tengan muy presente, se prohíben los acuerdos entre competidores y el abuso de la posición de dominio. Seguimos con este tema de qué prohíbe la ley. La ley exige que los empresarios compiten entre sí y prohíbe cualquier acuerdo que consista en limitar la competencia. Entonces, en materia de acuerdos, ¿qué se prohíbe? Acuerdos entre competidores horizontales y prácticas concertadas conscientemente paralelas. Miremos este primero. Este primer punto yo diría que es la conducta más grave que hay en materia de derecho a la competencia, no solo en Colombia, sino en cualquier otra parte del mundo. Estos acuerdos entre competidores horizontales es lo que se llama los carteles. Los fabricantes de pañales durante muchos años se pusieron de acuerdo sobre el precio de los pañales. Eso es horizontal porque son todos competidores en la misma, digamos, en el mismo nivel. Las investigaciones que hubo contra los ingenios azucareros eran acuerdos horizontales, todos los ingenios estaban también en el mismo nivel. Esos son los carteles. Cuando ustedes en Estados Unidos utilizan una expresión que aquí el superintendente a veces utiliza, que es un hardcore cartel. Los hardcore cartel son estos, son los acuerdos horizontales entre competidores. Esa es la conducta más grave que puede haber. Hay unos acuerdos verticales. Esos acuerdos verticales es, por ejemplo, el acuerdo entre un fabricante y su distribuidor, que están no en el mismo nivel, sino verticalmente en la misma cadena de valor. Típico ejemplo, el fabricante y el distribuidor. Esos acuerdos son menos graves. Son menos graves en el derecho a la competencia, también hay algunos sancionables, pero son menos graves.
Hablábamos acá, la otra cosa que está prohibida, los actos de abuso de posición dominante, que hablaremos ahorita más adelante, y conductas restrictivas de la competencia, la famosa prohibición general. Hablemos de los acuerdos entre competidores, los horizontales. Estos son los carteles. La ley prohíbe, hay 10 acuerdos específicos que se prohíben, no son los únicos, pero la ley prevé expresamente 10. Ahora, para ustedes es importante entender estos acuerdos porque a pesar de que ustedes no tienen competidores, ustedes sí se pueden ver involucrados en una investigación de estas. De hecho, la del 2011, que en el 2011 IVOPE fue sancionada con RCN y con Caracol y con la UCEP, pues en parte IVOPE terminó involucrado en un acuerdo que la superintendencia consideró ilegal. Y ahora vemos por qué. Son 10 los acuerdos, por lo menos la ley prevé expresamente 10 acuerdos. Hay 4 en particular que yo quiero que tengan muy presente, porque no todos son igualmente importantes. El más importante y el más grave es el primero. Los que tengan por objeto o tengan como efecto la fijación directa o indirecta de precios entre vendedores o entre competidores. El primero es el acuerdo de precios. En Estados Unidos lo llaman price fixing. Esa es la conducta más grave que hay en esta materia, es los acuerdos de precios. Y las autoridades de competencia en el mundo se la pasan persiguiendo competidores que hacen acuerdos de precios. Los pañales, los cuadernos, los papeles, los ingenios azucareros. ¿Por qué? Porque cuando hay acuerdos de precios, eso hay estudios económicos que han demostrado que cuando los competidores acuerdan los precios, pues el efecto en el consumidor es muy grave, porque los precios terminan siendo artificialmente altos y eso hay toda clase de estudios económicos del efecto en los consumidores y en la economía de los acuerdos de precios. Entonces, ahora, ¿qué es un acuerdo de precios? Y eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Un acuerdo de precios no es solamente sentarse y acordar. El acuerdo de precios no es, nos vamos a poner de acuerdo todos en que los paquetes de pañales van a costar 15.000 pesos. Ese no, o sea, ese sí es un acuerdo de precios, pero no es lo único. Porque en el tema, digamos, los fabricantes de pañales se defendían y decían, no, pero es que si usted iba a Carrefour o si usted iba al Éxito, usted encontraba que todos los pañales valían distinto. Entonces, ¿cuál acuerdo de precios? En esos carteles lo que se encontró es que los fabricantes de esos productos lo que estaban acordando principalmente era no dar descuentos. Ellos se reunían y decían, mire, acordemos que no demos más descuentos. Las grandes cadenas nos tienen enloquecidos pidiéndonos descuentos, pongámonos de acuerdo todos en que no vamos a dar descuentos. Eso es un acuerdo de precios, porque eso tiene un efecto sobre el precio, a pesar de que cada uno vendía a un precio diferente. Y muchas veces los acuerdos de precios son así, no son tanto porque cuando todos venden al mismo precio, pues es un poco descarado y la autoridad de competencia pues lo identifica inmediatamente. Generalmente son acuerdos, no demos descuentos, o acuerdos que de alguna manera incidan en el precio. Una cosa muy importante es que es ilegal acuerdo que tenga tanto por objeto o como efecto. ¿Y eso por qué es importante? Aquí donde dice que tengan por objeto o tengan como efecto. Muchas veces los investigados dicen, oiga, sí, nosotros sí hicimos un acuerdo de precios, pero eso nunca tuvo ningún efecto, porque realmente nunca unificamos los precios, o típica defensa de unos investigados en esta materia dice, mire, ¿sabe qué? Nosotros sí hicimos un acuerdo de precios, pero lo incumplimos. Nadie cumplió el acuerdo de precios. No importa, es ilegal. El solo hecho de haber celebrado un acuerdo o haber hecho un acuerdo de precios, aunque no hubiera tenido efecto alguno, es ilegal. Y es muy frecuente ver investigaciones por acuerdos de precios que terminan no teniendo efectos, pero igual son ilegales. O muchas veces puede pasar, es excepcional, que se hizo un acuerdo en donde el objeto no era que hubiera un acuerdo de precios, pero el efecto terminó siendo eso. Esta es la conducta más grave, este es el famoso price fixing, es lo más grave que puede haber en materia de derecho de la competencia. Ahorita volvemos sobre el 2, pero el otro que es muy importante y que quiero que tengan presente, el tercero,
los que tengan por objeto o tengan como efecto la repartición de mercados entre productores o entre distribuidores. ¿Cuál es ese acuerdo? Que los competidores se ponen de acuerdo y dicen, oiga, usted vende en la costa, yo vendo en la región andina, usted vende en Antioquia, yo vendo en Cundinamarca. Eso es repartición de mercados. Eso es igualmente grave al acuerdo de precios. Son los acuerdos, digamos, más dañinos para la competencia. Pasemos un momentico a la siguiente. Hay dos más que quiero que no se les olviden. La colusión en licitaciones. La colusión en licitaciones es un acuerdo ilegal y hoy en día en Colombia la colusión en licitaciones es cuando varios oferentes en una licitación pública o privada se ponen de acuerdo para falsear de alguna manera el juego de la competencia en la licitación. En Colombia este es un tema a raíz de todos los escándalos de corrupción del carrusel de la contratación en el distrito. Este es un tema que ha cobrado la mayor importancia y la superintendencia hoy en día tiene un equipo de por lo menos 200 personas dedicado a perseguir las colusiones en licitaciones y la superintendencia ha sido muy agresiva. Entonces, cualquier compañía que participe en una licitación pública o privada, principalmente pública, donde cometa cualquier acto, cualquier acuerdo con los competidores que de alguna manera altere el juego libre de la competencia en la licitación es ilegal. Esta conducta, y no se les vaya a olvidar, la colusión en licitaciones es la única conducta en Colombia que tiene consecuencias penales. En Colombia, estas conductas contrarias a la libre competencia no son delitos, no tienen consecuencias penales, salvo una, la colusión en licitaciones. Y sí, ustedes han visto en las noticias, cuando hay colusión en licitaciones, a la gente queda en el peor de los mundos. Por un lado, la superintendencia los investiga y les pueden poner multas millonarias, pero también la fiscalía inicia investigaciones penales y las personas involucradas pueden terminar sancionadas penalmente. No las compañías, en Colombia las compañías no son sujetos de sanciones penales, pero sí las personas naturales. Entonces, ese es el tercer acuerdo en importancia, el acuerdo de precios, el acuerdo de repartición de mercados, la colusión en licitaciones. Y este último, que es muy importante, que es un acuerdo que tenga por objeto o tenga como efecto impedir a terceros el acceso a los mercados o a los canales de comercialización. Eso es esta conducta, que es el número 10, también se llama la obstrucción. Cuando dos o tres competidores hacen algún tipo de acuerdo que tiene como efecto impedir a un tercero el acceso a los mercados. En la investigación que hubo contra Caracol, RCN, IBOPE y la UCEP hace unos años ya, esto fue lo que se investigó. ¿Por qué? Se encontró la superintendencia, no conozco los detalles del acuerdo y de la investigación, pero lo que se encontró es que hubo un acuerdo que impedía que unos canales internacionales tuvieran acceso a algunos de los estudios que ustedes hacían. Entonces, claro, IBOPE en eso tiene que ser muy cuidadoso, como es el único que presta los servicios que presta, no puede hacer un acuerdo con alguien más para impedir que unos terceros tengan acceso a esos estudios, pues porque nadie más los hace. Entonces este es un acuerdo que tiene muy importancia y es bien interesante. Hubo una investigación hace unos años muy interesante en donde Bavaria SABMiller hizo un acuerdo con 30 restaurantes en Bogotá para que esos 30 restaurantes solo vendieran la cerveza Peroni y no podían vender ninguna otra cerveza. Y a cambio de eso les daban a los restaurantes unos incentivos comerciales y les daban manteles para que pusieran en las mesas y unos incentivos comerciales. Eso se investigó y Heineken y otras cervezas presentaron un denuncio porque decía, esto es un acuerdo entre SABMiller y los restaurantes para impedir que Heineken y otras cervezas entren al mercado de los restaurantes. En esa investigación, SABMiller ganó y no la sancionaron. ¿Por qué? Porque la superintendencia dijo, ese es un acuerdo solo con 30 restaurantes. Y resulta que en Bogotá hay cientos de restaurantes. Entonces, si SABMiller hubiera hecho ese acuerdo con todos los restaurantes de Bogotá para que solo vendieran sus cervezas, pues hubiéramos caído acá.
la superintendencia no sancionó. Esta fue una investigación que duró años, fue muy controversial, pero ahí se consideró que no se estaba impidiendo que Heineken ni otras cervezas tuvieran acceso al mercado, porque la superintendencia dijo es que el mercado no son los 30 restaurantes. El hecho de que no puedan vender la cerveza en los 30 restaurantes no lo considero como una obstrucción al mercado. En el caso de ustedes es distinto, porque es que solo ustedes prestan los servicios que prestan. Entonces, si ustedes llegaran, supónganse que ustedes hicieran un acuerdo con Caracol o con, no sé, o algunas agencias de medios para no venderle a alguien sus servicios, caerían en esto. Caerían en un acuerdo que tiene por objeto o tiene como efecto impedir a terceros el acceso a los mercados o a los canales de comercialización. Se llama obstrucción y es una conducta muy importante. Vamos un momentico arriba, a la de arriba un momentico. Vamos a leer los otros acuerdos. No son tan importantes porque no hay tantas investigaciones sobre eso. Yo diría que la mayoría de las investigaciones que hay en Colombia son sobre esos 4 que hemos mencionado. El segundo acuerdo prohibido, los que tengan por objeto o tengan como efecto determinar condiciones de venta o comercialización discriminatoria para con terceros. Si alguien hace un acuerdo con un competidor para dar condiciones discriminatorias con terceros, creo que no conozco prácticamente ninguna investigación sobre eso, esa no tiene tanta importancia, pero está ahí. Los que tengan por objeto, tengan como efecto la asignación de cuotas de producción de suministro. Eso sí, si hay competidores que acuerdan cuotas. Mire, yo produzco tanto o yo suministro tanto, yo produzco tanto para el mercado y usted produce tanto, caerían acá. Sobre eso tampoco hay mayores investigaciones. Los que tengan por objeto, tengan como efecto la asignación, repartición o limitación de fuentes de abastecimiento de insumos productivos. El número 6, los que tengan por objeto o tengan como efecto la limitación a los desarrollos técnicos. Ese es otro tipo de acuerdo que se prohíbe. El séptimo, los que tengan por objeto o tengan como efecto subordinar el suministro de un producto a la aceptación de obligaciones adicionales que por su naturaleza no constituían el objeto del negocio, sin perjuicio de lo establecido en otras disposiciones. Estos son las famosas ventas atadas, y sobre las ventas atadas podemos hablar ahorita más adelante. Hay cierto tipo de ventas atadas que en Colombia están prohibidas, y una de las cosas que se prohíbe es que haya competidores que se pongan de acuerdo para condicionar a terceros la venta de algo que sea una venta atada, pero sobre eso creo que tampoco conozco la primera investigación. Los acuerdos que tengan por objeto o tengan como efecto abstenerse de producir un bien o servicio o afectar sus niveles de producción. Puede haber un acuerdo entre competidores en donde los fabricantes de algún producto o prestadores de algún servicio se pongan de acuerdo para disminuir su producción. Eso tiene un efecto en el precio. Si no sé, si los ingenios azucareros se pusieran de acuerdo para que, mire, cada uno vamos a disminuir los niveles de producción, eso tiene un efecto en el precio. Sobre esto sí ha habido investigaciones. Luego la colusión en licitaciones que ya les hablé y lo de la obstrucción. Esos son los 10 acuerdos que la ley prevé, no son los únicos, no son taxativos. Puede haber otros acuerdos. Y aquí la regla general es, los competidores por principio no deben hacer acuerdos de ningún tipo. Los competidores deben tratar de no hablarse entre sí. Yo a veces le digo a los clientes, si usted va por un andén y se encuentra con un competidor, cámbiese de acera. Los competidores deben tratar de no hablar, deben tratar de no hacer acuerdos. Los acuerdos entre competidores es tal vez la conducta más grave que hay.